doctora. Gracias. Está aprobada. Recording in progress. Estima el boom, las pérdidas insensibles, ¿no? Esto, y ahora entraríamos a esto. Muy bien. Entonces, jóvenes, como uno de los primeros temas de bioquímica, se toca el tema del agua, porque es el componente químico que se encuentra en mayor proporción. Todos sabemos el porcentaje, pero también es bueno tomar en cuenta que necesitamos el agua para que en el seno del agua puedan movilizarse los diferentes otros compuestos químicos que tenemos. Si lo aceptamos así, es más fácil entender. El agua es el mar y todas nuestras otras moléculas son los peces, tiburones, delfines, que necesitan del agua para moverse. Necesitan encontrarse el atún con el tiburón para que puedan haber reacciones, ¿no? Esto es importante concebirlo así. Pero también tengo que aceptar que una molécula de agua, que todos sabemos cómo se escribe, esa molécula de agua espontáneamente se puede disociar. Para que solamente se entienda, se puede fragmentar espontáneamente, no con X, con S se escribe espontáneamente. Entonces, esa molécula de agua va a dar origen a un hidrógeno solito, como el que estamos viendo aquí, jóvenes. Miren, a este protón, a ese protón. Y son tantas moléculas de agua que tenemos que se van a formar muchos protones, muchas moléculas se van a disociar y aparece este sindicato, yo le llamo así, de protones. A eso le llamó Sorensen. Aquí tenemos, miren, este nombre. Sorensen, este gran bioquímico, le llamó a ese conjunto de protones pH, que viene de potencial de hidrógeno. pH significa potencial de hidrógeno. Entonces, ¿qué es pH? No se olviden, es la cualidad, es la característica de toda sustancia, de todo sistema, para reaccionar como ácido, como base, y que está directamente relacionado con la concentración. Recuerden que estos corchetes significa concentración. No se vayan a olvidar, no podemos escribir como paréntesis. Todo tiene una nomenclatura. Acabamos de ver en la práctica del viernes los PNT, procedimientos normalizados de trabajo. Yo tengo que escribir como lo hizo el autor. Y el autor indica que estos corchetes significa concentración, ¿no? ¿Qué es pH? Cualidad de un sistema para reaccionar como ácido o como base y que está directamente relacionado con la concentración de protones. Y matemáticamente es expresado con la siguiente ecuación. Casi los matemáticos, casi todo lo quieren explicar como ecuaciones. Por ejemplo, la presión arterial, hemos visto el viernes pasado, cuál es su ecuación de primer grado, ¿no? Entonces aquí los matemáticos dicen, nosotros somos tan sabios que podemos expresar al potencial de hidrógeno de la siguiente manera. Matemáticamente es eso, el logaritmo negativo de la concentración o el logaritmo de la inversa de la concentración del protón, ¿no? Cuando no quiero expresar como negativo. Muy bien. En nuestro organismo tenemos agua, tenemos ácidos, tenemos proteínas
que se van a fragmentar. Lo correcto es disociar o ionizar. Por ejemplo, el cloruro de sodio hemos dicho que es una sal muy fuerte. Esta se ioniza, no se disocia. ¿Quiénes se disocian? Los débiles. ¿Mm? Ahora, ¿qué le queda a usted? Ver un buen libro y memorizar cuál se disocia, cuál se ioniza, para no hablar mal, para no referirnos mal. Tiene más aspectos teóricos, químicos, ¿no? Para ser más precisos, pero ni modo. Algunas cosas dentro de un perfil profesional lo tenemos que aprender de memoria, ¿no? Bien. Ahora, recuerden que el agua se puede disociar en protón y en hidroxilo, en dos mitades. Por ello que aquí aparece un potencial y aquí otro potencial. Si a Sorensen se le hubiera ocurrido referirse al de hidroxilo, entonces tendríamos POH, no sería pH. Pero a él se le ocurrió pH. Pero hay un potencial POH que no lo manejamos. Entonces, esta gráfica, miren qué bonita. Yo tengo aquí una molécula, otra molécula de agua. Entonces, esta se fragmenta, no, esta se fragmenta, ¿no? Esta se fragmenta. Esta molécula se fragmenta y le regala a este su protón, por eso se queda H3. Y de este solo me queda el OH. Ácido más base me da el ácido conjugado y la base conjugada. Los grandes químicos indican que no es tan fácil como lo hemos planteado aquí arriba, que una molécula de agua me dé hidroxilo y me da protón. No, no, no. Lo correcto, según estos grandes, es esto, que cuando dos moléculas, una se desmocha, le regala y se forma el radical hidronio o hidroxonio. Hidronio o hidroxonio, que es mentira que sea solamente un protón. Entonces, así sí podemos conciliar dos moléculas de agua, me va a dar una de esta y una de aquella. Y sumado, dos hidroxilos, aquí está. 4 protones, 3 más 1, 4. Se pone estos coeficientes, se llega a igualar cuánto de reactivo hay, tiene que ser igual en los productos. Lo que hemos ido aprendiendo. En nuestro cuerpo todo tiene que tender a la igualdad. ¿Sí? Aquí tiene que haber 4 protones, 4 protones. Esto se llama estequiometría. La estequiometría es la ciencia o la especialidad de la química que se encarga de igualar eléctricamente y atómicamente una ecuación química. Ustedes y yo también hemos aprendido en colegio que hay diferentes métodos para igualar atómica y electrónicamente y eléctricamente las ecuaciones. ¿Se acuerdan, no? Por el método de óxido-reducción, el método del ion-electrón, ¿no? Ya, ni modo, tal vez no necesite ya mucho usted eso, pero es importante recordar que en química y en nuestro cuerpo todo tiene que tender a la igualdad. Muy bien. Estos de aquí, las dos moléculas de agua son los reactivos y estos son los productos. Entonces aquí se saca constante del producto iónico. Este es el producto iónico porque tienen cargas. Entonces, la multiplicación de esta concentración por esta concentración, esto de aquí, dividido entre estos dos, me da la constante del producto iónico. No lo manejamos mucho en medicina, pero vale la pena entender que hay estas constantes. Cada sustancia tiene su constante del producto iónico de cada sal. A estas alturas, usted sabe de memoria que tenemos una escala para medir el pH. Y este va de 0 a 14. Y el valor neutro es 7. Quiere decir que en el valor 7 hay 7 hidroxilos y hay 7 hidroxilos. Protones y hay hidroxilos. Mismo número. Mientras que en el 0
Entonces, ¿qué es lo que tengo en la escala cero o en el uno, si quiere? Tengo uno de hidroxilo, perdón, 13 de protones y uno de hidroxilo, porque está abajo. Porque a veces nos hacemos líos innecesariamente. Entonces hay que memorizar del 0 al 14. Del 7 para arriba es básico y del 7 para abajo es ácido. ¿Dónde hay más protones? Del 7 para abajo. ¿Mm? Cuando decimos que el pH aumenta, ¿qué quiere decir? Que es más básico, ¿no? Cuando aumenta el pH de 7 es ácido o básico y pensamos, por alguna razón, pensamos que estamos yendo a la acidez. ¿Sí? Un pH de 4 tiene más protones o menos protones que un pH de 10. Y la respuesta es más protones. ¿No ve? Por eso nos chipamos. Cuando disminuye, aumentan los protones. Eso hay que memorizar, razonar. Esta tablita, miren, ácido extremo 1, jugo gástrico. El libro de Blanco, por ejemplo, te indica 0,8. El libro de Harper te dice 1,2. Y así los diferentes autores. Por ello que se prefiere 1 a 2. Ahora, ¿qué dice jugo gástrico? Es lo que se libera a través de las células principales y a través de las células parietales. ¿Mm? ¿Y qué medicamento más o menos tiene esta acidez, jóvenes? Miren, y ahí al lado, ya para ir memorizando, aspirina. Y hay que además relacionar esto. Lo que es ácido se absorbe, es decir, pasa a la sangre en este pH. En el estómago, por la mucosa gástrica, se puede absorber aspirina. Y los de pH básico en el intestino. Esto hay que memorizar. Ácido extremo, el fuerte ya será 2 a 3. Ahí está el jugo de limón. 2 a 3. ¿Qué otro medicamento tiene más o menos ese pH? Furosemida. Creo que ayer hablábamos de eso. Del señor, ¿se acuerdan? Que le hacían tomar sus hijos cada 8 horas. El anterior sábado creo que les hablé de ese caso. La furosemida es de pH ácido. Bien. Ácido moderado. Cada vez está subiendo más, acercándose al 7. Vino, jugo de tomate. Entonces aquí yo tengo ketoprofeno. Estos son analgésicos, tal como dice aquí, antiinflamatorios no esteroideos. ¿Sí? Esa N quiere decir no esteroideo. ¿Qué es no esteroideo? Que no tiene en su estructura química el ciclo pentano perhidrofenantrino. No tiene. Pero los AIES tienen. ¿Mm? Bien. Ácido débil porque ya está cerca al 7. Leche, saliva. Por eso que cuando le ves a su novia o a su novio, no sale con lesiones, ¿no? Porque no es tan ácido, ¿no? Sino cada beso lesionado saldría. Nuestra saliva cerca al neutro. Y aquí tenemos estos medicamentos. Fenitoína, su acción bioquímica, y warfarina, anticoagulante. Anticoagulante. Fíjense, jóvenes, que no dice anticu, dice antico. Hay que memorizar, hay que pronunciar. Es doloroso escucharles. Ay, su anticoagulante, ya le di. Anticucho será. Antico, ¿no? Muy bien. Si en el examen me pone anticu, ya está mal, ¿no? Neutro, 7. Nuestra sangre y el agua destilada. El agua destilada que usamos mucho para la administración de medicamentos por vía endovenosa, entonces agua destilada, bidestilada, tridestilada.
Tenemos agua destilada, bidestilada, tridestilada, cada vez más puro, más puro. Entonces aquí tenemos estos medicamentos. Miren, lidocaína. Estas benzodiazepinas pueden estar en el neutro o como básico. La lidocaína, recuerde que es un anestésico local, anestésico local. Y en su libro de patología ya ha leído usted la acción de los anestésicos, para darle una mirada a su libro para ver. En su capítulo 3, si no me equivoco, está, ¿no? Le habla de la procaína, le habla de la lidocaína. Básico débil, 8 a 9. Aquí está el bicarbonato, el famoso Vico, que consumen los que bolean. Ahora, ¿qué alcaloides están aquí? Morfina, para los dolores del cáncer terminal. Este es un medicamento que solamente se prescribe con receta valorada, ni siquiera receta médica, mucho más exigentes. Además de la receta médica, se tiene que hacer el tratamiento en el CEDES. El que va a prescribir en la receta tiene que dar una orden para que en CEDES autorice la venta de esta morfina. La atropina, hay que recordar. La atropina es un medicamento muy empleado como antagonista de aquellos tóxicos anticolinesteráceos. Sirve para elevar la frecuencia cardíaca. Y la codeína, estoy en clase, hijito. Sí. No, ¿sabes qué? Tráemelo un poco de pan. Chao. Exacto. Unos 10. Chao. Chao. Ay, a mí me encanta el pan, pero claro, me traen integral. ¿Qué vamos a hacer? Ya. Esta tropina sirve para aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Ah, sus derivados se utilizan para el estudio del fondo de ojo. Creo que hablé con ustedes el viernes en la práctica con algún grupo. Esta codeína para el famoso jarabe. ¿Por qué? Porque inhibe el centro nervioso de la tos, que como ustedes saben se encuentra en el bulbo raquídeo. ¿No es cierto? La codeína. Todos estos los alcaloides, fíjense que el alcaloide es básico o ácido. Y a veces la gente se traba. Es pues álcali. Mire, aquí dice alcalí. Ya está. Ese es el mnemotec. No olvidarse nunca más. Es alcalino o básico. No hay más. La cocaína, todo lo que termina en ina. Bueno, no todo, la mayoría del que termina en ina, ¿no ve? Como, por ejemplo, aunque la marihuana no termina en ina, por eso digo no todos, pero la mayoría que termina en ina son alcaloides. Ahora, sigue subiendo, ya tengo 10, los jabones líquidos, los limpiadores, la lavavajilla y estos medicamentos. Amitriptilina, estos son antidepresivos. Haloperidol, también psicotrópicos, psicoactivos. Miren, 13, la lavandina, nos trae mucho problema. Nos provoca muchas dermatitis de contacto. Tenemos muchos pacientes. Lavé, claro, no sabía lavar y lavó lavandina y tiene problema. Pero otros inestables emocionales terminan con su novia y se toman lavandina. O los niños. Tenemos muchos pacientes de esto. ¿Qué medicamento tiene así un pH fuerte? El propanolol, atenolol, timolol, carvedilol. Todo ello van a aprender al año. Son beta bloqueantes, adrenérgicos, claro, ¿no? Y 14
el hidróxido de sodio. Este también nos trae muchos problemas en la consulta, en la parte clínica. En forma accidental o en forma deliberada, la gente toma el hidróxido de sodio en solución acuosa. A eso se le conoce con el nombre de soda cáustica. Hay algo que quiero indicar. Miren, el vinagre, el vino tinto, el jugo de tomate, las conservas, los alimentos, fíjense, café negro, tienen pH ácido. ¿Por qué? Recuerde que la leche, mire, esta leche tiene pH ácido. Claro, no es 7, un poquito menos, pero la leche tiene muchísimos nutrientes. Entonces sería un medio de cultivo fabuloso para las bacterias. Tuvieran ahí de todo. Lo mismo que este jugo de tomate, los alimentos en conservas. Todo esto fuera un medio de cultivo fabuloso, pero se les añade conservantes para que le confiera este pH ácido, porque sabemos a través de la bioquímica bacteriana que el pH ácido desnaturaliza a las proteínas bacterianas. En resumen, las bacterias no van a poder tener bebés, no van a poder proliferar. Es esta la razón por la que nuestros alimentos son o tienen pH ácido. El ejemplo claro está aquí, el vinagre. Nuestros escabeches, escabeche de patitas y todo lo demás, escabeche de verduras, son conservados de esa manera, ¿ya? Los medicamentos también, la mayoría de los medicamentos, jarabes, inyectables, van a estar cerca al 7 o poquito menos que el 7 para que ninguna bacteria pueda ni por asomo quedarse allá. Mientras aquí yo no encuentro, ¿no es cierto? No encuentro alimentos con pH alcalino, más son de limpieza. Bien, entonces tenemos que aceptar que en nuestro cuerpo tenemos valores de pH diferentes dependiendo del compartimento o compartimiento de nuestro cuerpo. Mi compartimiento gástrico no es el mismo que un compartimiento genital, o no es lo mismo en el compartimiento del yeyuno, del duodeno, o de mis lágrimas o de la orina. Todas mis habitaciones tienen un pH específico en función a las reacciones químicas que van a suceder. Sin embargo, por diversas razones, ese pH puede experimentar cambios con la alimentación, con los medicamentos, con el estrés, con mi actividad física, con mi hipoxia. Estoy sujeta a cambios de mi pH. Y Dios, no me pregunten otra cosa, Dios se ideó esto, los sistemas amortiguadores. Buffer, aquí están los sinónimos, miren. Amortiguadores, buffer, tampones son lo mismo, sinónimos. Entonces, todos nosotros tenemos sistemas buffer o tampones que evitan, que reducen los cambios bruscos de pH. Y entonces estos sistemas, cuando está la cosa muy ácida, saca su manito, saca parte de su estructura alcalina para neutralizar. Que si la sangre está muy básica, entonces saca su otro extremo, su otra manito para dar lo ácido. Esto por favor hay que entenderlo así. Gracias a ello, nuestro pH es de 7.35 a 7.45.
oscilamos, pero no podemos bajarnos más. Cuando está en 7,34 trabajan los sistemas buffer. Muy bien. En nuestro cuerpo estos son los sistemas jóvenes más importantes. Ácido carbónico, que se formó, que tuvo su origen en el dióxido de carbono. ¿Sí? Los diferentes ciclos bioquímicos originan dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono, la mayoría se va a combinar con protones. Recuerde que en nuestro cuerpo tenemos sindicato de protones, tenemos potencial de hidrógeno, tenemos protones amontonados por aquí, otros tomando un café por allá. Y entonces, en cuanto ven al dióxido de carbono, por la anhidrocarbonasa, entonces, o carbónico anhidrasa, por esa enzima, van a unirlos y formar el ácido carbónico. Y entonces el ácido carbónico puede perder un protón y me da el bicarbonato. Y este ácido carbónico, entonces, como ya saben ustedes, es así. Esto, ¿no ve? Así, así, así y así. Ese es el ácido carbónico. Pierde un protón y se convierte en bicarbonato. Es decir, que cuando nuestra sangre está muy alcalina, el bicarbonato regala un protón y la sangre se hace más ácida. Las proteínas son nuestros amortiguadores principales. Por eso se indica que estos están relacionados con el control del pH. Las proteínas, recuerden, que tienen un grupo amino y un grupo ácido. Entonces ya sabemos que tienen todo lo que es amino, jóvenes, tiene nitrógeno. Casi todo lo que tiene nitrógeno es pH alcalino. Los alcaloides que veíamos aquí, jóvenes, los alcaloides que veíamos aquí arriba, aquí. ¿Qué pH tienen? Alcalino o básico. ¿Por qué? Porque tienen nitrógeno. Esa es la clave. Entonces a partir de este momento hay que empezar a acostumbrar medicamento que tenga nitrógeno, compuesto que tenga nitrógeno, hay que sospechar que va a tener pH alcalino. Esto es importante para el análisis y para el tratamiento de los intoxicados. Me interesa saber de sobremanera si mi paciente está intoxicado con un agente alcalino o con un agente ácido. Desde mi punto de vista, jóvenes, cuesta mucho eh, trabajar a ese nivel con muchos médicos, no con todos, con muchos médicos porque eso de la composición no se logra entender bien. No sucede eso con ustedes, que durante todo este año les voy a ir introduciendo esos detalles químicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína, por ello es un sistema amortiguador. Pero esta va a ser cuando esté oxigenada o no oxigenada. Entonces, los sistemas buffer mantienen constante el pH. Bien, ahora hablemos de nuestras células. Dentro de nuestras células, fíjense, tenemos un tipo de buffers. Sobre todo, por excelencia, las proteínas. Recuerden que en el espacio intracelular tenemos en mayor concentración el potasio, ¿no es cierto? Tenemos las proteínas. Eso ya lo han leído en contracción de musculatura lisa. Por el volumen de la molécula, es difícil que atraviese la membrana celular.
Por ello que tenemos más adentro. Toda la vida yo les digo, se queda adentro, no sale de las células, porque cuestan muy caras. Pero en este caso vamos a añadirle de que son moléculas muy voluminosas. Además, porque adentro tienen que estar controlando el pH. Esa es su labor. Esa es una de las razones por las que no sale de la célula. Otro buffer importante intracelular, fosfato. Fíjese cómo este fosfato de acá es fosfato ácido, porque tiene un protón y tiene dos rayitas. Y este es diácido, porque tiene dos protones y una rayita. Y el ácido fosfórico sería con tres, ya no tendría una rayita. Pero aquí lo que me interesa para fosfatos es esto. Este ácido puede convertirse en diácido o a la inversa, y en eso consiste que pueda ser un sistema buffer. Ahora, extracelular, ya lo hemos mencionado, la hemoglobina, cuando está con oxígeno o con dióxido de carbono, y el bicarbonato de sodio, con el ácido carbónico. Entonces, tenemos que aceptar que en nuestro cuerpo, nuestro pH, nuestro equilibrio ácido-base, recuerden que tiene que ser igual. Los ácidos deben de ser iguales que los básicos para que mi pH sea 7. No, 7,4. Sí, es cierto. El pH neutro 7 es a 25 grados centígrados, pero en el cuerpo la temperatura es 37. Por ello no es 7 el neutro es 7,4. 7,35 a 7,45. Ojalá me haga entender eso. Para los químicos puros que trabajan en laboratorio, el pH neutro es 7, porque se trabaja a 25 de temperatura. Pero el cuerpo no, es un laboratorio de 25, es un laboratorio de 37. Es decir, mayor temperatura. Si hay mayor temperatura, hay mayor probabilidad que las moléculas de agua choquen y se destrocen. Por ello, lo neutro en el cuerpo es 7,4. Bien, entonces, en nuestro cuerpo existe esta necesidad de tener un equilibrio. Pero ya hemos dicho las diferentes actividades, ingestión de alimentos, por su bioquímica, el pH puede estar amenazado. Pero para ello tenemos ahora en conjunto de todo el cuerpo, ya no la célula nomás, ya no es solo la célula. Aquí solo hablábamos de la célula, aquí hablo de todo el cuerpo. Entonces, para controlar el pH en el cuerpo, amortiguadores, son los primeros de la batalla. Cuando fracasan ellos, ahora sí los pulmones. Por ello que un paciente, después de tener algunas alteraciones de cualquier índole, empiezan con el problema pulmonar a hiperventilar. Ay, me duele, ay, me duele. Empieza este mecanismo. Claro, a veces exagerado, a veces muy sobredimensionado por costumbre. Por costumbre, la persona enferma tiene que llorar y jadear, ¿no? Eso es idiosincrasia. Cuando fracasan los pulmones, ahora sí intervienen los riñones. Bien, la pregunta de examen. A nivel del cuerpo, ¿cuáles son los mecanismos para controlar el pH? Estos tres. A nivel de la célula, intracelular, extracelular, son estos. Bien, pulmones. ¿Cómo trabajan los pulmones? Lo que acabo de decir. Cuando fracasa el sistema de los buffer, empieza a trabajar el pulmón. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo regula el pH? Liberando dióxido de carbono con el aumento de la frecuencia respiratoria. Por ello que la persona va a empezar a hiperventilar. ¿Qué tiempo va a estar trabajando este pulmón? 48 horas. Después de eso fracasa
y van a intervenir los riñones. Ahora, esto no hay que olvidar. Miren, el bulbo raquídeo regula el volumen, no se dice cantidad. Cuando es gas o cuando es líquido, se debe usar la palabra volumen. ¿M? Entonces, regula la pérdida del dióxido de carbono a través de la profundidad y frecuencia. Cuando yo quiero expulsar más, entonces voy a estar, va a ser profunda mi respiración. Pero cuando no quiero eliminar mucho, entonces normal, como está respirando usted. Pero cuando hay necesidad de botar, de eliminar el dióxido de carbono, aumenta la frecuencia y la profundidad. De esa manera se va a ir ajustando. Cuando fracasa, ahora sí es el riñón. Pero ya no se encarga de la eliminación de dióxido de carbono, sino de bicarbonato, que es el componente metabólico. Entonces, tiene que quedar claro eso, jóvenes, ¿ya? ¿Cómo regula el pulmón? A través de la Recording eliminación stopped. del dióxido de carbono, que se llama componente respiratorio. Aquí tal vez debemos poner, a ver, aquí vamos a poner. A este se le denomina componente respiratorio. Y a este otro se le llama, eso, bicarbonato. Componente